calcio libre. Cuando una persona está enferma y el calcio se le baja, ¿de qué calcio nos estamos refiriendo normalmente? Del iónico, ¿ok? O lo contrario, si se le sube y tiene síntomas, ¿qué calcio es que normalmente produce todo esto? El iónico, o sea, el libre. Muy bien. Y también un menor porcentaje, que esto ya no tiene mucha trascendencia clínica, importante en la vida de un médico, es 10% ligado a citrato, etc. Entonces fíjense, el iónico es el que a veces normalmente sube o baja frente a algunos trastornos. Una causa para que suba, por ejemplo, es la acidosis. La acidosis incrementa el calcio iónico. La alcalosis, más bien, disminuye el calcio iónico y puede producir hipocalcemia. ¿Y en qué casos? Fíjense, ¿por qué será importante también este porcentaje que no es para nada despreciable, que es hasta de un 40% que está unido a las proteínas? Porque normalmente a las personas, cuando se les pide el laboratorio para ver cuánto tiene calcio, ¿qué se pide? Calcio, total. Y el resultado es el que me ponen acá. Este es el resultado, entre 8 y 10.4. Ese es el calcio que normalmente miramos en el laboratorio. ¿Y ese calcio qué es? Es el calcio total. ¿Ya? El calcio es el que nos informan, es el calcio total. Entonces, ¿qué pasará si la persona tiene bajas proteínas en la sangre? Exacto. Entonces el calcio nos va a dar la impresión de que estuviera reducido, ¿cierto? Por eso estamos viendo acá. Si el calcio total está disminuido, eso podría suceder en la hipoalbuminemia, ¿no? Porque la principal proteína del plasma, ¿quién es? La albúmina. Sin embargo, ¿cuál es el calcio que yo debo de procurar ver? El iónico, porque él es el iónico el que está relacionado a todas estas funciones, ¿ya? Así que si el calcio, me dicen que el calcio está bajo, bueno, hay que consultar primero si las proteínas también están bajas. Si están normales, entonces debería estar normal, ¿no? Y si no, si está normal el calcio total, hay que ver en realidad el calcio iónico. Muy bien, ¿quiénes son los tres órganos que regulan la homeostasis del calcio? Ahí lo están viendo: intestino, hueso y el riñón. ¿Ya? Y de estos tres, siendo más notable su acción homeostática, el hueso y el riñón. Pero los tres interactúan. Y además hay tres hormonas que también intervienen en la homeostasis del calcio. ¿Quiénes son? La paratormona. ¿Quién produce la paratormona? Las glándulas paratiroideas, ¿no? Recuerdan su anatomía, ¿cierto? En la cara posterior de los lóbulos tiroideos hay 4 glandulitas, ¿no? Bien chiquitas, miden 6 milímetros, muy pequeñas. A veces no se pueden distinguir. Y el mejor cirujano a veces puede distinguir la paratiroides. Muy bien. ¿Otra hormona cuál será? La vitamina D. ¿Y otra cuál será? La calcitonina. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo interactúan en relación al calcio. Por ejemplo, empezamos con la vitamina D. La vitamina D, por ejemplo, ¿qué es lo que hace a nivel intestinal? Favorece la absorción de calcio. Eso es lo que hace la vitamina D. Y a nivel óseo, ¿qué es lo que hace? También favorece, ¿qué cosa? La remodelación ósea, la osteosíntesis, el estímulo del osteoclasto. Entonces, eso es lo que más bien favorece a nivel óseo. De tal forma que también favorece el consumo, porque en el proceso de formación ósea también se incluye la mineralización. Y a nivel renal, ¿qué es lo que hace la vitamina D? Normalmente favorece la absorción del calcio, ¿no? Entonces, normalmente de lo que se filtra en el riñón, normalmente se reabsorbe en los túbulos, y esto es también promovido por la vitamina D. ¿Ok? ¿Está claro? Muy bien, eso es en relación a la vitamina D. Ahora veamos a la calcitonina. La calcitonina, a ver, el primer concepto que deben de recordar es, la calcitonina, ¿qué es lo que hace normalmente? O digamos, ¿para cuál fue su misión? ¿Su misión cuál es de la calcitonina? Es disminuir la concentración sanguínea de calcio. Y eso obviamente lo hará cuando las personas tengan hipercalcemia, ¿ya? Entonces su misión es esa, disminuir la concentración sanguínea de calcio. Si esa es su misión, ¿cómo lo hace? Por ejemplo, a nivel del riñón, ¿qué es lo que va a producir? Que se pierda calcio en orina, o sea, favorecerá la calciuria. A nivel óseo, ¿qué es lo que va a hacer la calcitonina? También va a favorecer, así como la vitamina D, que se utilice el calcio en el proceso de formación ósea. Solo que la calcitonina, predominantemente su acción es para la formación de tejido osteoide. ¿Qué cosa es tejido osteoide? Es tejido óseo, pero aún no mineralizado. Y a nivel intestinal, ¿qué es lo que hará la calcitonina? Va a disminuir su capacidad de
absorción. Justamente lo que quiere, ¿qué cosa es? Disminuir la concentración de calcio en sangre. Entonces, ¿cómo logra la menor absorción intestinal de calcio? Hemos dicho que el calcio, por ejemplo, está relacionado con pH ácido, ¿no? pH ácido favorece la absorción. Entonces, las enzimas que normalmente procuran esto, como es la gastrina o también la colecistoquinina en forma indirecta, y otras enzimas que también intervienen en la digestión, como la secretina, son inhibidas por la calcitonina. Entonces, la calcitonina inhibe propiamente la secreción de estas enzimas y en consecuencia se disminuye la absorción de calcio. Entonces ya lo saben, eso es todas las funciones que tiene la calcitonina. Y finalmente aquí tendremos a la paratormona. Fíjense, de estas tres, ¿cuál es la principal reguladora hormonalmente del calcio? O la más potente en todo caso, la paratormona, ¿ya? La calcitonina es más rápida, pero la paratormona es más potente, solo que demora un poco más. Entonces, fíjense, la paratormona también tiene su misión. ¿Cuál es su misión? Lo contrario de la calcitonina. En este caso, lo que busca, ¿qué cosa es? Incrementar la concentración de calcio en sangre. Entonces, ¿en qué casos obviamente estará activada? En los casos de hipocalcemia. Entonces, en hipocalcemia se favorece la síntesis desde la glándula paratiroides de la paratormona. Entonces, ¿cómo lo hace? A nivel óseo, ¿qué es lo que favorece? La resorción ósea de los osteoclastos. Genera enzimas proteolíticas y eso favorece el desplazamiento de calcio. A nivel intestinal, ¿qué es lo que va a hacer? Va a favorecer la absorción de calcio, pero no lo hace directamente, sino lo hace en forma indirecta. ¿Cómo así? Porque para que la paratormona favorezca la absorción intestinal de calcio, lo hace a través de la vitamina D. ¿Por qué a través de la vitamina D? Porque la paratormona favorece la oxidación o la activación de la vitamina D. Recuerden de que la vitamina D, para que finalmente se active, tiene que ocurrir una oxidación final que ocurre a nivel renal. Ese proceso también es favorecido por la paratormona. Entonces, gracias a la acción de la paratormona sobre la vitamina D, es que se favorece la absorción intestinal de calcio. Y a nivel renal, ¿qué es lo que hará? Favorecerá también su reabsorción tubular. Entonces, por los tres mecanismos, justamente se favorece el incremento de calcio en sangre gracias a la paratormona. Entonces, repasemos un poquito, por ejemplo, de la vitamina D a nivel intestinal. Fíjense que a nivel intestinal hay dos formas para que se absorba calcio. Una es por vía transcelular, que es dependiente de la vitamina D, que es la que estamos viendo acá. Fíjense, esta es una célula del epitelio intestinal, sus vellosidades. Y acá tenemos, ¿quién? ¿Qué es esto? Este es el calcitriol, la vitamina D, que tiene sus receptores nucleares. Entonces la vitamina D estimula esta molécula, la calminina, este receptor transmembrana, y eso favorece al final, ¿qué cosa? La absorción de calcio, ¿ya? O sea, absorción transcelular. ¿Y de quién depende? De la vitamina D. Pero fíjense que también existe un transporte paracelular, y que no depende de la vitamina D, que es este, paracelular, y además es no saturable. ¿Qué significa que sea no saturable? Que a pesar de que la persona, cuando una persona, por ejemplo, ingiere mucho calcio, por ejemplo, existe en clínica un síndrome que se llama síndrome de leche y alcalinos. Una persona ingiere ya cantidades ingentes de calcio, ¿ya? No solo por ingesta dietaria, sino también puede ser farmacológica. Cuando una persona ingiere mucho calcio, ¿cómo creen que estará la vitamina D en sangre? El organismo, ¿qué hará? Si una persona ingiere mucho calcio, ¿el organismo qué hará? Con la vitamina D, ¿la sube o la baja? La baja, obviamente, para que absorba menos, ¿cierto? Entonces, eso evitaría, ¿qué cosa? El transporte transcelular. Sin embargo, ¿qué pasa? Existe también un transporte paracelular y encima no se satura nunca. O sea, la persona puede seguir ingiriendo y ¿qué es lo que va a producir al final? Retención de calcio. Entonces, una persona que ingiere mucho calcio igual tendrá a largo plazo gran concentración de calcio en el cuerpo, ¿ya? Muy bien, entonces tienen que recordar que existen esos dos mecanismos. Muy bien. Hablando un poco de la vitamina D, este es su metabolismo típico. ¿Dónde comienza esto? Propiamente en la piel, porque la piel, ¿qué es lo que tiene? La provitamina D, el 7-dihidrocolesterol que lo tienen acá. Esto gracias a la oxidación por la radiación ultravioleta tipo B, que va a generar ¿qué cosa? La vitamina D3, ¿no? Que todos la reconocen porque es un colecalciferol, ¿cierto? Ahí, recuerden
que en especies animales siempre se va a denominar la vitamina D3 colecalciferol, ¿no? Hay fuentes también dietarias de la vitamina D3, ¿cierto? Por ejemplo, los hongos, el shiitake, el salmón. Entonces, cuando es de fuente vegetal como los hongos, eso ya no se le denomina colecalciferol. Si bien es vitamina D3, eso se le denomina ergosterol. Muy bien, entonces, pero orgánicamente hablando, o sea, en nuestra fisiología humana, tenemos la vitamina D3 que la sintetizamos desde la piel, y esto llega hasta el hígado, y en el hígado va a ocurrir su primera oxidación. ¿Gracias a quién? A esta enzima que la ven acá. ¿Cómo se llama? 25-hidroxilasa. ¿Y qué va a formar? 25-hidroxivitamina D3, o llamada también calcidiol. Y como calcidiol, luego llegará después al riñón, y en el riñón va a sufrir su segunda hidroxilación, gracias a esta enzima, que es la 1-alfa-hidroxilasa. ¿Y qué produce? La 1,25-dihidroxivitamina D3, que le llaman también calcitriol, que es 4 veces más activa que el calcidiol. Entonces, y así que se forma finalmente la vitamina D3, que lo primero que deben de recordar es que no se llama vitamina, pero en relación es una hormona, porque tiene acción autocrina, paracrina, endocrina, como estamos viendo ahorita acá en la homeostasis del calcio. Y lo segundo que deben de recordar es que si una persona no se expone al sol, tendrá menor concentración de vitamina D3, ¿cierto? Es más, el sol produce mayor concentración de vitamina D3 a diferencia, por ejemplo, de los alimentos dietarios, etc., con una exposición de 15 minutos nada más. Hablemos un poco de la paratormona que se produce en la paratiroides. Fíjense que desde el punto de vista filogenético y evolutivo, el hombre o otras especies animales, cuando migran propiamente desde el mar hacia la tierra, ¿qué es lo que cambia? La exposición al calcio. El mar es una zona con grandes concentraciones, el agua de mar tiene grandes concentraciones de calcio. En cambio, propiamente aquí no. De tal forma que a partir de ahí se tiene que adoptar la síntesis o la formación filogenética de esta hormona, que sería la paratormona. ¿Por qué? Porque la paratormona más bien, ¿qué es lo que hace? Favorece el incremento de calcio. Esto. Entonces, la paratiroides, fíjense, es más chiquito que esto incluso. Acá está la tiroides, todo esto es tiroides, y aquí atrás, adosado a la tiroides, ¿qué es lo que tenemos? Las glándulas paratiroides, que son 4. Y a veces son tan pequeñas que cuando un cirujano tiene que sacar toda la tiroides, pero no la paratiroides, a veces lamentablemente, ¿qué es lo que pasa? Termina sacando también a las paratiroides, ¿ya? Por más prolijo que quiera ser, lamentablemente a veces termina retirándolas. Y desde el punto de vista histológico, fíjense, acá tienen por un lado, fíjense qué cosa sería esto, el tejido tiroideo, se lo reconoce porque acá están los folículos, ¿cierto? Acá está la cápsula. Y aquí cerquita a la tiroides, adosada de ellas, tenemos la glándula paratiroides, ¿ok? Entonces están juntas, pero a pesar de que están juntas, en realidad no tienen ninguna unión funcional, ni tampoco anatómica. Yo, por ejemplo, extraigo la tiroides y la paratiroides tiene su circulación propia, ¿ya? Así que no es que yo estoy comprometiendo la circulación, o sea, no tiene una correlación anatómica o dependencia anatómica ni funcional. Funcional, acaban de verlo, en homeostasis del calcio hemos hablado de la tiroides, ¿acaso? No. Entonces, no tienen, solamente están conectadas por una explicación embriológica. La glándula paratiroides tiene entonces las células oxifílicas y también las células principales. ¿Quién es el responsable de la producción de la glándula de la hormona paratiroidea? Las células principales, ¿ya? Subrayen eso, la célula principal produce la paratiroides. ¿Qué más hay que reconocer en relación a la paratiroides? Este receptor muy relevante. ¿Cómo se denominan? Los receptores sensibles del calcio. Entonces, los receptores sensibles del calcio, miren, se encuentran en diversos tejidos. Evidentemente también estará en la paratiroides, intestino, riñón, hueso, o sea, los órganos que normalmente están vinculados con la homeostasis del calcio. ¿Ok? ¿Y cómo es que regulan a la paratormona? De la siguiente forma, fíjense. Cuando la persona tiene hipocalcemia, ¿cómo se encuentran estos receptores sensibles de calcio? Están disminuidos. Y cuando los receptores sensibles de calcio están disminuidos, esto más bien favorece ¿qué cosa? La secreción de paratormona. ¿Ok? Lo cual ya hemos dicho, cuando hay hipocalcemia, la paratormona
aumenta, ¿cierto? ¿Y por qué aumenta? Porque los receptores sensibles de calcio disminuyen. En cambio, en hipercalcemia, ¿cómo estará la paratormona? Suprimida. ¿Y por qué? Porque los receptores sensibles de calcio más bien están incrementados. Muy bien. Y la calcitonina, ya dijimos que su misión ¿cuál es? Disminuir la concentración plasmática de calcio. Entonces, en los peces, anfibios que están expuestos o cuando cambian de agua dulce a agua de mar, ahí es cuando se vuelve más relevante la calcitonina en estas especies. ¿Quién produce la calcitonina? Esto sí se encuentra en el tejido tiroideo por las células parafoliculares, pero fíjense que una población muy pequeña, menos del 0,1%. Entonces, la calcitonina, si bien actúa rápido, ¿ya? No se puede comparar su efecto con la paratormona en relación a la homeostasis del calcio. Y este es el mejor ejemplo. Cuando a una persona se le saca la tiroides, llevándose consigo también a las células parafoliculares que producen calcitonina, la pregunta es, ¿tendrá problemas de la homeostasis de calcio esa persona a largo plazo? La respuesta es que no. ¿Y por qué no? Porque nuevamente repito, porque una de las principales hormonas que regula más bien la homeostasis del calcio es la paratormona. Muy bien. Sin embargo, hasta aquí hemos hablado del calcio, pero en realidad el organismo no es que funciona tal y cual. El organismo trabaja con el calcio, pero al mismo tiempo trabaja con el fósforo, siempre van de la mano, pero tienen una característica, que son inversamente proporcionales. De tal forma que si uno sube, el otro baja. ¿Okay? Entonces nunca van juntos, porque si suben juntos, al final se precipitan y generan calcificaciones. Entonces, por eso es que hay que reconocer un poco sobre el fósforo, y diremos solo eso. Uno es que se encuentra principalmente en el hueso. En el plasma, ¿cuánto se encuentra? Solo el 1%. A nivel intracelular, fíjense, forma el 14%, y el componente orgánico, ahí lo tienen. Ahí se pregunta, ¿qué hace el fósforo en el organismo? Pues ahí está. Forma ácidos nucleicos, la adenosintrifosfato, las enzimas fosforiladas, el 2,3-difosfoglicerato, los fosfolípidos de membrana, esa es su función. Su valor normal, 2,8, 4,5, pero tiene una pequeña, discreta variación circadiana que le incrementa un poco en la tabla. Muy bien. Y en el organismo, cuando se acopla oxígeno, normalmente se le denomina fosfato, pero esto será más importante en la regulación del pH. Ya lo van a ver cuando empiezan a ver respiratorio renal, el equilibrio ácido-base. Muy bien, y el fósforo, ¿cuál es la diferencia entre el calcio y el fósforo en relación a su absorción intestinal? Que el fósforo se absorbe mejor, ¿ya? Como cualquier anión, siempre se absorbe mejor a nivel del intestino. Incluso aquí se habla de que sí existiría una absorción lineal, ¿ya? ¿De dónde se consume el fósforo? Por ejemplo, ejemplo típico es de la carne, ¿ya? Entonces la carne, la leche, eso tiene fósforo. Entonces hay una gran absorción de fósforo de ahí, ¿no? Pero puede disminuir también si está junto con el calcio, disminuye su absorción. Entonces ya no se puede hablar solo del calcio, sino se tiene que hablar del fósforo. Incluso cuando se multiplican ambos, se habla del índice fosfocálcico, que en una persona adulta normal es de 35, aumenta un poquito en niños por el crecimiento hasta 45. Muy bien. Entonces, en relación al fósforo, lo único que vamos a agregar, ¿qué cosa es? Anoten ahí, en relación a la paratormona. La paratormona, por ejemplo, ¿qué habíamos dicho que hace en el riñón? La paratormona, ¿qué quiere hacer? Primero recuerden qué es lo que tiene que hacer. Absorber calcio. ¿Qué hará en el riñón? Absorbe calcio a nivel tubular, ¿no? Muy bien. Pero hemos dicho que no pueden ir juntas de la mano, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hará la paratormona con el fósforo? Lo favorece su eliminación. Entonces, no se olviden, anoten eso, la paratormona en relación al fósforo en el riñón va a producir fosfaturia. Va a favorecer la excreción de fósforo. Eso es lo que va a hacer la paratormona en relación al fósforo. A nivel del intestino, más bien, la vitamina D, ¿qué es lo que hará tanto con el calcio como con el fósforo? Sí absorbe la absorción intestinal de calcio y de fósforo, la vitamina D. Lo que va a variar es el estímulo, ¿ya? Ahí sí se va a interpretar el calcio o el fósforo, según el estímulo. Muy bien. Entonces fíjense, para que entiendan un poco la homeostasis del fósforo, miren, cuando uno por ejemplo ingiere una fuente rica en fósforo, ingiere por ejemplo leche, carne, entonces el fósforo se incrementa. Entonces esta columna que está un poco en plomo, síganla por acá, esto es en plomo y también la van a seguir por acá. Entonces empezamos por aquí,
Cuando el fósforo se incrementa, por ejemplo, frente a la sobrecarga exógena de la dieta, ¿qué es lo que pasa con el calcio? Disminuye. ¿Okay? Cuando el calcio disminuye, ¿qué es lo que hace la paratormona? Aumenta. ¿Y la paratormona qué hemos dicho que hace? Favorece la eliminación de fósforo en el riñón. Por lo tanto, se recupera la concentración de fósforo normal. O sigamos por acá. Cuando el fósforo se incrementa, ¿qué es lo que va a pasar con la vitamina D3? Tiene que disminuir. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que la vitamina D3 favorece la absorción de fósforo y de calcio. Entonces, si el fósforo está incrementado, la vitamina D3 tiene que disminuir para que no se absorba más. Entonces disminuye la absorción intestinal de fósforo y por lo tanto el fósforo se normaliza. Ahora nos vamos para este otro lado. Por ejemplo, cuando una persona más bien tiene baja exposición de fósforo, no ingiere carne, leche, podría ser un paciente desnutrido hipotéticamente. Entonces, cuando el fósforo está reducido, el calcio, ¿qué es lo que sucede? Se incrementa. Y cuando el calcio se incrementa, la paratormona disminuye. Y cuando disminuye la paratormona, también disminuye esa acción de eliminar fósforo y por lo tanto el fósforo se normaliza. O si lo seguimos por acá, cuando el fósforo disminuye, ¿qué hará la vitamina D3? Se incrementará para así favorecer más bien su retención y su reabsorción en el intestino y así normalizar el fósforo. Muy bien, y para terminar, vamos a hacer un pequeño resumen de qué es lo que sucede entonces en una hipocalcemia. Entonces, en una hipocalcemia, fíjense, hemos dicho que ¿quién se va a incrementar? La paratormona, ¿cierto? Pero fíjense que fisiológicamente antes de que se incremente la paratormona hay otro cambio, que es este de acá. Existe un calcio que se intercambia rápidamente desde la superficie mineral ósea. Y esto depende de unas proteínas que están en dicha superficie que son estas, la osteonectina y la osteocalcina. Ellas tienen acoplado el calcio y cuando una persona tiene calcio reducido, ¿qué es lo que hacen estas proteínas? Liberan el calcio. ¿Ya? Entonces, de tal forma que el primer órgano homeostático frente a los disturbios del calcio, ¿quién será? Y en segundos, el hueso. Libera el calcio. Luego la calcitonina, pero si estamos en una hipocalcemia, la calcitonina ¿cómo estará? Inhibida, ¿cierto? Suprimida. Y luego, lo que ya nos interesa, que tiene ya acción más enérgica y potente, que será la paratormona. Entonces es lo que estamos viendo acá. Miren, la hipocalcemia. Para producir paratormona, ¿qué es lo que hace con estos receptores? Los receptores sensibles de calcio que se encuentran en la glándula paratiroides disminuyen. Y gracias a su disminución se produce desde las glándulas paratiroideas, ¿qué se va a producir? Paratormona. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿y quién produce? Las células principales, ¿no? Entonces, se produce la paratormona y ya lo que hemos dicho. ¿Qué es lo que va a hacer en el hueso? Aumenta la resorción ósea y por eso el desplazamiento de calcio, y por eso favorece el incremento y la regulación de calcio. A nivel renal, ¿qué es lo que hace? Favorece la reabsorción de calcio, favorece la eliminación de fósforo. Pero además dijimos de que la paratormona también favorece, ¿qué cosa? La síntesis de vitamina D3. Entonces, esa síntesis de vitamina D o de calcitriol, ¿qué es lo que hacen directamente en el intestino? Favorece la absorción de calcio. Y por eso es que se regula el calcio. Entonces, ¿en qué caso, por ejemplo, vemos pacientes con hipocalcemia? Cuando una persona tiene hipocalcemia, ¿qué es lo que tendrá? Las células del sistema nervioso se vuelven más excitables, se despolarizan más rápido, y por lo tanto, ¿qué van a producirse? Espasmos musculares, tetania. Entonces, este tipo de contracción muscular, por ejemplo, ¿cómo se denomina? Espasmos carpopedales. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se produce eso? Por la hipocalcemia. Pero ¿qué hace el organismo para evitar eso? Ya lo dijimos. Primero, libera calcio del hueso. No se regula eso, habrá que esperar la paratormona, solo que se toma su tiempo. Entonces, ¿y por qué puede tener una persona hipocalcemia? Lo dijimos al comienzo. Puede cambiar con el pH. ¿Cierto? Muy bien. Finalmente, para terminar, relación del calcio con la formación ósea. Recuerden que el hueso, miren, 30% es matriz orgánica y 30% son sales. ¿Qué sales? Los cristales de hidroxiapatita, ¿cierto? Pero el 70%, no el 100%. O sea, el 30% es matriz orgánica, o sea, el colágeno, eso es propiamente, es importante. Recuerden que, miren, toda esta matriz orgánica, que está constituida por colágeno, etcétera, ¿qué es lo que le brinda al hueso?
la capacidad de soportar tensiones, ¿ya? Entonces, esa elasticidad que a veces tiene el hueso propiamente frente a impactos, etcétera, y que no es como un ladrillo de que lo suelto y que se rompe, ¿cierto? Entonces, esa elasticidad se da justamente, igual que los tendones, se da gracias a la matriz orgánica, y es 30%, es importante. En cambio, las sales con los cristales de hidroxiapatita, ¿qué es lo que brinda el calcio? Resistencia, ¿ya? Resistencia. Entonces, la formación ósea depende de estos dos procesos. Miren, la formación ósea intramembranosa en la que tenemos colágeno y proteoglicanos, y esto va a formar tejido osteoide que aún no está mineralizado, tejido óseo no mineralizado y luego se mineraliza. Y por otro lado, la formación ósea endocondral, gracias a la angiogénesis, recluta osteoblastos y osteoclastos. Entonces, miren, la mineralización se puede ver de otro modo también. Requerimos una adecuada concentración de calcio y fósforo. Y del punto endocrino requerimos tantos factores que favorezcan la osteosíntesis, ahí están las hormonas, como las que favorecen la osteolisis. A nivel nutricional, también puede intervenir el magnesio, sí. La vitamina D, fíjense que favorece la síntesis, pero cuando hay un exceso de consumo de la vitamina D, también se favorece la resorción, ¿ya? Así que no es estrictamente anabólica y no vayan a llevarse fisiológicamente esa idea. El exceso de consumo de vitamina D también puede ser dañino. Muy bien. Les estoy dejando la presentación ahí en PDF.